Buenas tardes amigos y amigas, este es el Peatón Analítico. Miren, nos habíamos quedado en la situación, que estábamos explicando sobre la cuestión de la corrupción, en este caso dentro de los cuerpos policíacos, ¿no? Y de seguridad. En este caso nos habíamos quedado en la cuestión de cómo Genaro García Luna, en la época, ya cuando fue director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, pues en este caso imagínense que una corporación que siempre realmente ha tenido broncas con las policías. ¿Por qué? Porque el CISEN, a final de cuentas, es gente, ahora sí que la policía política, pero ni a policía son, recorta periódicos, y siempre bajo el escudo de la inteligencia civil, pues siempre ellos abusaron y vendieron la información que recopilaban del Estado hacia la clase política, el círculo de poder, ¿no? Pero fíjense que aquí hay un detalle muy específico, ¿no? Pues estas personas confundieron totalmente la cuestión de que el PRI o los partidos políticos eran parte del gobierno, ¿no? O así les convenía. Porque en este caso, vamos a contar la situación cruda como es, ¿no? El salario de las agencias federales, en este caso de inteligencia o de policiales, pues en sí el salario base es muy poco. De lo que se construye un salario de un agente o de la gente que está ahí, pues es directamente de un salario base y más compensaciones, pero en realidad son más compensaciones que cualquier otro tipo de monumentos. A final de cuentas, pues sí, o sea, sí ganan una cantidad mejor que la que pudiera ganar un auxiliar general de un OXXO o una persona de intendencia en los cines, en una empresa, en unas oficinas, o de un obrero, ¿no? Pero a final de cuentas, para los asuntos que ven y para realmente, en este caso, la contaminación que hay por el dinero. ¿Y cómo se da esto? Pues simplemente porque tienen fuero. El tener fuero es casi estar arriba de cualquier autoridad, y teniendo fuero pues tú puedes hacer cosas que no puede hacer un ciudadano común y corriente, ¿no? Acuérdense que la riña siempre estuvo entre la policía, los agentes de seguridad, en este caso de la DFS, el CISEN, con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, pues en este caso pueden portar las armas, y en este caso a partir de oficiales pues ya tienen la portación de arma, y más aparte si se retiran y ahora sí que no causan baja o desertan y logran un retiro digno, los premian teniendo la portación de arma de fuego. Pero en el caso de la policía, en el caso de agentes federales, pues no es esto cierto, no es. Entonces la cuestión es de que tienen que aprovechar bajo su vida útil que estén en las corporaciones. En este caso la misma gente se ha encargado de ponerlos arriba, ¿no? Decir, no, es que eres agente federal, eres policía federal, entonces casi pueden hacer cualquier situación, ¿no?
y en este caso pues esa cualquier situación, pues como tienen arma, como tienen charola, tienen identificación, y esa identificación pues dice una leyenda atrás, ¿no? Que todas las autoridades civiles y militares y federales, estatales y municipales deben de prestar auxilio al portador de esta credencial. Pero ¿qué creen? Aquí lo que tenemos que acotar es cuando estén en una comisión oficial y deben demostrar su oficio de comisión vigente y poner los parámetros por los cuales pues son los candados para que estas personas no abusen, y de limitación geográfica, ¿no? En este caso fíjense que hay un dato muy curioso también. Vamos a retomar más adelante la cuestión de la corrupción, pero todo esto tiene que ver, ¿por qué? Porque a final de cuentas el ser agente federal pues muchas veces dices, no, pues es que tengo jurisdicción en toda la república. Agente federal de inteligencia de México pues también igual, pero ¿qué creen? Tienen sus áreas de adscripción también en fiscalías, en las delegaciones estatales. Entonces tienen un radio de acción que la ley los protege en ese estado donde están adscritos, y otra también donde pues tienen una investigación. Entonces pues nosotros erróneamente, o en este caso las personas que usan sus servicios para el mal, dicen, no, pues la jurisdicción es en toda la república, pero si nosotros en esas credenciales pusiéramos ahora sí que las restricciones legales que hay en relación a estas personas, verán que pues también en la ciudadanía pues también tuviera medios para, en este caso, defenderse, y también para impugnar, también decir, bueno, pues señores, pues no todo, no pueden hacer de todo. Si tienen una investigación y muestran oficio de comisión y está vigente y pues está relacionado con algo que están haciendo, pues adelante, pero muchas veces no. Entonces de ahí viene la impunidad, de ahí viene la corrupción, de ahí viene el todo. Entonces, amigos y amigas, pues esta es una situación en la cual pues era un secreto a voces, que todo el mundo sabíamos que pues abusaban del poder, abusaban de su autoridad, pero como nadie se atrevía de cuestionarles, o las mismas autoridades, llámese presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, hasta el mismo presidente, pues nunca decía las reglas claras, ¿no? Entonces pues cualquier persona que pues te mostrara una identificación de agente federal, agente de inteligencia de seguridad nacional, pues te ibas con la finta, ¿no? Pero realmente es, ¿por qué? Porque no nos enseñaron a defender nuestros ideales, nuestras capacidades, en este caso ejercerlas. ¿Por qué? Porque pues también tienen límites. Y yo les voy a decir una cosa, los servidores públicos le tienen mucho miedo a meterse en una bronca legal, y sobre todo que tenga implicaciones ya directas relacionadas con problemas de su trabajo. Son enemigos de eso, pero sin embargo se valen de esa situación para pues que en este caso pues hacer sus fechorías, ¿no? No todos los policías son así, pero pues una gran mayoría. Y en este caso yo les voy a contar otra anécdota del señor Genaro García Luna. Como empezamos en el video, el señor Genaro García Luna, viniendo de la inteligencia civil, en este caso ya sabemos que la inteligencia civil, en este caso llámese DFS, llámese el CISEN, pues ellos están al contacto con la clase política, la clase dominante. Entonces su círculo es poderosísimo.
es muy distinto al círculo que tiene un policía federal, un policía estatal, un policía municipal. ¿Por qué? Porque otras personas son con las que se codean. Pero aquí vamos a analizar directamente al señor García Luna. Es director de una corporación, en este caso de carácter federal, policíaca, en donde pues detestan a los agentes de inteligencia civil. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una cuestión. ¿Quién es el que dijo que el señor García Luna era el apropiado para ocupar ese puesto? O sea, primera, o sea, ¿quién? El señor, vamos a analizar también ya al señor Jorge Tello Peón. El señor Jorge Tello Peón, pues también provenía de ese círculo político, partidos políticos. En este caso, por más que quieran decir que pues que son policías y que pues saben de esta situación, no son policías. Un policía es distinto a un agente de seguridad nacional, DFS, CISEN, muy distintos, son labores distintas. Pero aquí, o si no, el almirante Wilfrido Rincón Madrid, ellos como militares, el otro como político, pues en este caso ahora sí que qué poco criterio de meterlo a un área donde pues todos los elementos lo detestan. Pero aquí la cuestión fue así, el señor Vicente Fox lo metió, en este caso pues cumplió su sueño. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando empezaba a trabajar el señor García Luna, cuando pues realmente ya tuvieron que convivir con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Policía Judicial Federal, pues el señor sufrió muchos desprecios, muchos desdéns. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación y no eran parte del sistema de policíaco de seguridad nacional. Entonces esta persona lo único que hizo, fíjense, o sea, cómo son las cosas, vengarse de sus antiguos enemigos y pues en este caso a todos los comandantes, a toda la gente que pues los hacían menos, pues él llegó y los reemplazó, les cambió la policía, la cambió a una agencia federal de investigaciones, en donde el perfil era totalmente distinto, donde los policías de reactivos ya no podían pues competir, y él creó el perfil de investigadores científicos, entonces pues con carrera y con conocimientos de computación, conocimientos de administración, de derecho. Entonces pues en pocas palabras dejó obsoletos a los comandantes, a los policías judiciales federales de antes. Entonces, al hacer ese cambio, pues ya, primera, venganza. Segunda, pues en este caso cambió totalmente el plan de acción, inteligencia. Pero esa inteligencia, pues como todo, es inteligencia enfocada a venderle, enfocada a agradarle, a acercársele a algún gran político, algún gran pues jefe ya empoderado, presidentes, diputados, gobernadores, presidentes municipales, que en ese entonces pues tenían dinero a manos llenas. Entonces pues la información es poder, pero pues le vendían la información, pero pues a final de cuentas, si no sabían procesarla, no sabían interpretarla, pues casi les vendía un aparato eléctrico sin pilas, y forzosamente pues tenían que consultarle a él y a su gente, y es donde realmente se hicieron pues en este caso indispensables, ¿no? En este caso les metía unas apantalladas a los políticos, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los presidentes, de los grandes, su gran método, su gran descubrimiento, y cómo daban
los delincuentes. Y acuérdense que esa inteligencia se la enseñaron en otros países con otras agencias de investigación. Pero la gran diferencia que esas agencias de investigación en otros países, pues ese conocimiento se queda en ellos, ¿no? Entonces, pues amigos y amigas, pues ese es a gran rasgo esta situación donde pues estos señores pues sabían perfectamente robar, sabían explotar la información. Es más, tenían la frase, y la tienen, ¿no? La información es poder. Claro que sí, la información es poder en manos de la gente enemiga de cualquier organización, ¿no? Entonces, pues ellos prácticamente se volvieron traficantes de la información que recopilaban. Llegaron en la Policía Judicial Federal, pues los archivos que tenían de los expedientes, pero pues en una policía reactiva, pues siempre es que pues todos, o sea, los operativos, los detenidos, fotos, informes, de todo. Y en la inteligencia recopilas la información, la procesas y pues lo vuelves casi en un pie, un pastelito con cerecita. Pero todas estas cosas se las estoy contando, o sea, realmente porque pues así se vive adentro de los cuerpos policíacos y la policía. Entonces, con la gente que trajo del CISEN, pues inmediatamente la colocó en los puestos de mando de la Policía Judicial Federal. Iniciaron el proceso del cambio de la Policía Judicial Federal a la Agencia Federal de Investigaciones. Ojo, con la información de la Policía Federal Preventiva. Entonces, pues, ¿qué le costó a este señor la información? Pues nada, se la voló, se la llevó. Entonces, realmente, pues, ya traía sus vicios ocultos el señor García Luna. ¿Y qué pasó? Pues como ingeniero, pues vendía las cosas, le ponía un poco de científico y de matemáticos, se hacían los sabios, los que casi habían nacido investigando, ¿no? Casi salieron del vientre materno y salieron investigando y junto con su otro compañero ingeniero, los ingenieros pues ahora sí que vendieron su producto. Pero aquí la cuestión es, una vez estando al frente, una vez poniendo a su gente de confianza, y también pusieron gente que pues en este caso había trabajado en la Policía Judicial del Distrito Federal, como todo, pues en cualquier organización, teniendo un buen abogado, pues siempre es necesario, ¿no? Siempre hay esa situación. Entonces, pues aquí hubo un punto que se aprovecharon. El señor ex procurador Jorge Madrazo Cuellar, en la época de Ernesto Zedillo, pues sacó un programa que era pues los investigadores de delitos federales, pues que eran profesionistas, y esos profesionistas pues imagínense iban a hacer los mandos de la policía reactiva, y con sus conocimientos pues iban a aportar ahora sí que la técnica y la sofisticación hacia la policía. Entonces, 2 generaciones de estos policías con carrera, multidisciplinarios, y una de agentes, y los peritos, pues constituyó totalmente pues la gente que necesitaba para ser la gente de inteligencia. Les enseñó a hacer investigaciones de gabinete
¿Y qué creen? Ya ahí tenía su FBI mexicano, la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Cómo? Con conocimientos técnicos, carrera. Entonces en eso se inspiró una generación del 2000 para el 2001, cuando él entró en diciembre y en febrero la sacó. No le importaba que no tuvieran preparación policíaca, pues no, pues el señor, sus planes no eran esos, sus planes eran tener su propio CISEN dentro de una corporación. O sea, fíjense cómo realmente maquiló esta situación, ¿no? O sea, muy listo el señor, o sea, realmente dijo, pues, necesito ampliar mi trabajo de gabinete, mi CISEN, y pues se agarró estas generaciones, y de estas generaciones, lógico, mucha gente pues ya venía de familias que se dedicaban a la seguridad, militares, y los que no, pues realmente pues tenían esa sed y empezaron a aprender las técnicas, y luego se dieron cuenta, y las personas que pues eran traidoras, traicioneras, y para ellos ser leal pues es traicionar al compañero y pues totalmente serles leales, ¿no? Pero leales ahora sí que yo les hago una pregunta: ¿quién en su sano juicio le sería leal a un agente de inteligencia mexicano? Y más proveniente de la DFS y luego del CISEN, pues estamos jodidos, ¿no? O sea, estaríamos casi le estás confiando al diablo tu vida. Entonces, pues está canijo. Eso fue en esa etapa, y ya los enseñaron de investigaciones de gabinete, empezaron a trabajar, y acuérdense que el señor le añadió la situación antisecuestro. La situación antisecuestro, acuérdense, en el sexenio de Vicente Fox, para todo el Vicente Fox, y con Calderón con la guerra contra el narcotráfico, pues por obra de magia el tema del secuestro pasó a tercer plano. O sea, tiene muchas curiosidades, ¿no? Y curiosamente con el tema del secuestro se hizo de conocidos, de esposas de gentes pues pudientes, que resolvieron sus casos de secuestro, pero desgraciadamente estas personas yo creo que se infartarían, o a lo mejor los creyeron como dioses a Genaro García Luna y a su gente, pero lo que ellos no saben es que realmente ellos trabajaban con las bandas de los secuestradores, ellos negociaban precisamente los secuestros, llegaban a la negociación de una cantidad grande. ¿Para qué? Pues para que vaya aumentando el botín, y a la hora de que pues iban a rescatar a la persona se quedaban con el rescate, y pues por ahí la encontraban. Pero vean nomás qué perversidad, qué nivel de maldad, qué nivel de, pues no sé, de podredumbre, el hacerte notar, el subir con esta situación de los secuestros. Y los abusos se hicieron del conocimiento de mucha gente, y lo peor de todo, o sea, ya estamos hablando en el sexenio de Vicente Fox, había muchas denuncias, muchas quejas, y por parte también de la misma gente, de los mismos agentes de investigación que pertenecieron a la Policía Judicial Federal, luego pertenecieron a la AFI, pero a final de cuentas ellos no llegaban a tanta barbaridad, a una situación donde pues realmente pues le vieron la cara a todo mundo. Entonces, amigos y amigas, esta gente pues comandada, y se los puedo apostar, comandada por García Luna,
su segundo Facundo Rosas y su gente, o sea, gentes ya labradas en el CISEN, gentes ya hechas en esas corporaciones, pues imagínense, o sea, ya la situación pues ya era otra, o sea, estábamos ante otro tipo de criminalidad total, o sea, no, ya teníamos algo pues muy delicado. Entonces, al tener algo muy delicado, pues ¿qué es lo que pasa? Pues los que lo seguían, pues les dieron pues cursos, por cursos vendían hasta su propia madre. Luego, pues por viáticos, por comisiones también, comisiones donde todo ya estaba pactado, donde pues, recuérdense, en ese sexenio se fugó el Chapo Guzmán, en donde las cosas no parecían como eran. ¿Por qué? Porque realmente la gente quería trabajar. Y fíjense que las personas que hicieron curso, las personas que tenían la academia de la Policía Judicial Federal, nunca los aceptaron. Eran las personas que los denunciaban. Pero ellos, imagínense, contrataron gente, policías que salieron en 15 días, se graduaron, 1 mes, 2 meses, 3 meses por máximo. Pues totalmente al estilo CISEN, al estilo chisme, y esas personas, pues de esas se valieron, de esas empezaron a formar la Agencia Federal de Investigación. Y aquí hubo una situación todavía un poco ya más delicada. Para tener el control totalmente en las plazas y quitar a los famosos yanquis, que tenía que designar a un comandante, primer comandante, segundo comandante, pero de la vieja guardia, pues no, se aventó la puntada de hacer jefes regionales, sacar gente que pues entre azul y buenas noches tenían algo de conocimiento de las policías, y luego de ahí pues ya ¿qué más hacían? Pues ¿qué más hacían? Pues ¿qué podían hacer estos hombres? Los mandaban un curso ejecutivo, y fíjense lo que son las cosas, al FBI los capacitaban como administradores ejecutivos. Esta fue ni más ni menos que la venta de las plazas para controlar totalmente todas las plazas a nivel nacional. Acuérdense que Genaro García Luna creó su Agencia Federal de Investigación, trabajaba con las nuevas generaciones, pero ¿qué creen? Era un obstáculo, eran los comandantes viejos, y ellos conocían totalmente el territorio y tenían el control, y tenían también el control con ahora sí que los contactos pues con bandas delictivas y lo que hace realmente un policía. Pero este Genaro García Luna se sacó de la manga ese curso de jefe regional ejecutivo, los mandaban al FBI a lavarles el coco, y a final de cuentas eran administradores de Genaro García Luna. Y posteriormente de la camada de estas personas, pues ya después de jefes regionales, y ponían agentes nuevas, y a los comandantes viejos, a los agentes viejos los mandaban bajo sus órdenes. Y es una situación que déjenme decirles que también eso lo aplicaron, pero luego hablaremos de otra corporación de seguridad que sucedió lo mismo. Entonces ponían de mandos a los más nuevos. Imagínense cómo se sentían los más antiguos, los que tenían toda la experiencia, llámese como se llame, ¿no? Yo creo que la experiencia de un policía son las vivencias y también las situaciones fijas, hacia dónde quieren ir. Entonces,
toda esta situación pues se fue agravando, pero para Genaro García Luna representó tener el control de todas las plazas a nivel nacional. Y una vez ya teniendo el control de todas las plazas, entonces sí, las vendió al mejor postor y las vendió hasta 3 veces a diferentes grupos delictivos. Entonces, pues imagínense, con razón, se peleaban, con razón había tantas matanzas, pues decían que era su plaza y se la vendían a tres, y pues a final de cuentas ya sabíamos a quién protegía a este señor García Luna, Genaro García Luna. Y pues todas esas situaciones durante el sexenio de Vicente Fox se denunciaban, pero tenían protección de más arriba. Hoy ya sabemos que pues esa protección provenía desde las más altas esferas del expresidente de México más poderoso, y que pues estaban coludidos con el Poder Judicial Federal, con los empresarios, con los gobernadores, con los diputados, senadores, presidentes municipales. Y a final de cuentas, todavía con Vicente Fox, su fuerte era el secuestro, y secuestrando personalidades, obteniendo rescates, y sobre todo lo que más buscaban eran los contactos. Por eso salieron también pues personas, en este caso que benefactoras, que les aplaudían, y no, hombre, pues estos señores son los magos de la seguridad.